Creo que la mayoría de nosotros conoce el arquetipo de personaje yandere. Y si no lo conoces, ¿qué carajo haces en este video? Este arquetipo es, entre comillas, originario de Japón. ¿Y por qué digo entre comillas? Pues analicémoslo un poco. La palabra yandere es un término japonés que combina dos palabras, yanderu, que significa estar malo, enfermo de la cabeza, y deredere, que sería estar enamorado, dulce o cariñoso. Así que en resumen, un personaje yandere es alguien que comienza mostrando un amor profundo y tierno, pero que más adelante desarrolla una obsesión enfermiza. Obsesión que puede llevar a comportamientos violentos o peligrosos, como manipulación, celos extremos o incluso todo en nombre del amor. Si bien el nombre del arquetipo proviene de Japón y se consolidó gracias al anime y manga, muchos personajes obsesivos que cumplían con estas características ya existían en la ficción global desde antes. Y en este video hablaré de todos porque considero que tienen un problema y no vengo a hablar de los comportamientos tóxicos que normalizan para la juventud ni nada por el estilo. Aunque pienso tocar eso en algún punto, sean bienvenidos a esta zona boscosa del internet. Mi nombre es Fungi y hoy hablaremos sobre los personajes obsesivos. Hoy en día existen muchos personajes yandere, ya sea en el anime, manga, manhwa o películas, series y libros, en el resto del mundo. Para poner un ejemplo sencillo, tenemos personajes fundadores como lo serían Yukako Yamagishi de JoJo's Bizarre Adventure, Kaede Fuyo de Shuffle, Kotonoha Katsura de School Days, etc. Tenemos personajes que son la cara del arquetipo, esos personajes que son los primeros que te vienen a la mente cuando escuchas la palabra yandere, como lo serían Gasai Yuno de Mirai Nikki, Mónica de Doki Doki y Ayano Aishi de Yandere Simulator, supuestamente quien consolidó el término en Occidente. Bla bla bla, así por el estilo. Los japoneses suelen usar este arquetipo mucho más en personajes femeninos, lo cual es chistoso porque en mi investigación descubrí que el público femenino suele gustar más de este tipo de personajes. Un ejemplo serían los protagonistas masculinos de los libros de Dark Romance, normalmente salidos de Wattpad. Si se fijan bien, notarán que son yanderes. Claro, no se les llama así porque no son japoneses, pero cumplen con todas las características. Son celosos, posesivos, manipuladores, agresivos y hacen cosas moralmente cuestionables, siempre en nombre del amor. Por poner un ejemplo popular estaría Christian Grey de 50 sombras de Grey. También en videojuegos tenemos personajes como Peter, o en manhwas personajes como Sang-woo o Si-jun. Siendo superficiales, por supuesto, no estaré todo el video mencionando personajes. Lo que sí nos queda claro es que el resto del mundo utiliza más estos personajes para el público femenino. Sumados todos, realmente tenemos una lista larga. Ya saben, cuando se descubre una fórmula que gusta, todos empiezan a replicarla. Pero ¿se han preguntado alguna vez por qué gusta tanto este arquetipo? Pues el yandere gusta porque es extremo. Es un amor sin límites, sin lógica y sin escapatoria. ¿A quién no le intriga la idea de ser amado hasta la locura? Probablemente alguien que tenga dos dedos de frente. Me gustaría decir que solamente adolescentes jóvenes gustan de este tipo de cosas, pero lo dudo mucho. El yanderismo te ofrece un amor incondicional que jamás responderá que no a una propuesta, a menos que la propuesta sea que te dejen escapar del sótano. Como sea, pasemos a sus problemas de una vez por todas. Dije que haría una pequeña pausa para hablar de su toxicidad. Aún así, no es el tema principal del video, así que trataré de resumirlo en menos de un minuto. Este arquetipo a menudo muestra una visión muy tóxica y distorsionada del amor, vinculándolo con el control, la violencia, la manipulación emocional y diciéndote que está bien siempre y cuando sea por amor. Entre niños de 9 y 13 años puede llegar a normalizar relaciones pendejas. Digo esto con la esperanza de que personas mayores de 14 tengan un mínimo de cerebro. En fin, todos sabemos que este arquetipo no dejará de existir, así que mi solución sería no darle acceso a internet a mocosos. Nada bueno haría un niño con internet y sin supervisión. Yendo ahora al problema real, el yandere como herramienta, como personaje, son muy planos y predecibles. Déjenme les explico. ¿Cómo funciona un anime de romance o un anime en el que se presenta una relación? Pues ambos personajes se enamoran, comienzan a desarrollar sentimientos, se enfrentan a problemas y los resuelven.
juntos o de manera individual. El anime termina cuando ya están juntos o todos los problemas de la relación se acaban, cuando ambos ya han evolucionado como persona, con sus excepciones. Pero ¿qué sucede cuando uno de los dos personajes es un yandere? Digamos que la persona B. Una historia que desde el inicio ya tiene a un personaje obsesionado que haría lo que fuera. ¿Qué pasaría si el personaje A también estuviera enamorado o con un mínimo de interés? Pues que la historia acabaría en el capítulo 1. Si aceptaran el amor tóxico desde el inicio, no habría nada más que contar de esa relación. Entonces, ¿cuál es el recurso que utilizan la mayoría de escritores, mangakas, creadores, etc.? Hacen que el personaje A le tome odio, asco o miedo a nuestro yandere. Y créanme, tengo varios ejemplos de esto. Esto se ha vuelto algo repetitivo. La historia, en vez de basarse en cómo ambos cultivan un amor, se ayudan el uno al otro o cualquier otra cosa, se basa en cómo personaje A desarrolla síndrome de Estocolmo y comienza a amar las actitudes tóxicas del yandere, o uno de los dos muere a manos del otro. No estoy diciendo que esto esté mal, pero sin dudas me gustaría ver historias que usaran el arquetipo de manera innovadora. Algunos dicen que Mónica es una yandere innovadora, y supongo que puede llevarse su mérito por no ser tan parecida a las demás. Sin embargo, aún me parece un personaje un poco plano, lo cual nos lleva al siguiente problema. Muchas veces no se nos da una razón creíble del por qué nuestro yandere se enamora del protagonista. En el peor de los casos ni siquiera se nos da una razón o un pasado. O el protagonista es el único que lo trató bien, o le parece muy buena persona, o le llamó la atención alguna cosa que dijo, o si no, es el único que le permite sentir algo real. Ay, por favor, no los traten como si fueran retrasados. Sé que tienen problemas mentales, pero no querrás que yo me crea que alguien hizo una masacre por mí solo porque un día lo miré bonito y se enamoró. No les cuesta nada profundizar sus motivos, hacer un personaje más tridimensional, con más cerebro, más humano. Pero en serio, las personas que suelen usar estos arquetipos en sus historias parecieran alérgicos a los personajes tridimensionales. Lo digo porque muchas veces terminan simplificando a sus protagonistas. Para que me entiendan, se vuelven meros espectadores, pero eso no es tema para este video. A medida que el tropo se satura, pierde su impacto. Lo que en un inicio era un plot twist curioso o aterrador, ahora se siente más como una fórmula estándar. Que tantos personajes siguieran patrones similares hizo que el arquetipo perdiera frescura. ¿Quiere decir esto que esta clase de personajes no tiene salvación? No. El cerebro humano es increíble. Estoy segura de que quien intente ser creativo creará una excelente historia con un yandere perfecto. Déjenme en los comentarios si ustedes consideran que ese yandere perfecto ya existe y por qué. Estaré encantada de leerlos.